a hacer la división de la siguiente forma. Vamos a ver aquí y aquí. Entonces, el objetivo es encontrar BC. Si se dan cuenta, acá yo tengo dos lados y puedo obtener este ángulo de aquí. ¿Qué ley utilizarían ustedes para poder sacar este lado del triángulo? Este lado que está subrayado con verde. Tienen dos lados y el ángulo que está en medio de esos dos lados. La de coseno. Utilizaríamos ley de coseno, ¿verdad? Bien, ahora, ¿para qué nos va a ser útil conocer ese lado? Nos va a ser útil porque vamos a conocer este lado, vamos a conocer este otro lado del triángulo y este ángulo de acá. Vamos a aplicar la misma ley de cosenos para poder averiguar este lado de acá, que está ahora en naranja. Voy a poner un color que sí se distinga del amarillo. Entonces vamos a encontrar este lado que está así como morado. Ahora, ¿para qué nos sirve encontrar ese lado? Nos sirve para poder usar este lado, los dos lados, el ángulo que está entre ellos dos, y así encontrar el lindero BC con la misma ley de coseno. Entonces, nos vamos a ir trabajando con ley de coseno, pero antes vamos a tener que averiguar los ángulos. Entonces, para los ángulos nos están dando estos datos de acá. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso, averiguar los ángulos y luego con ley de coseno en cada uno de los triángulos, en el triángulo 1, 2 y en el 3. Entonces ya nos vamos a ir paso a paso para encontrar el lindero BC. ¿Tienen alguna duda? Si hasta ahorita no entendieron cómo va el ejercicio, tranquilos que para eso vamos a hacerlo paso por paso. Pero ¿tienen alguna duda o hay alguna sugerencia, comentario de hasta ahora? ¿O seguimos? De mi parte no hay ninguna, ingeniera. Bueno, entonces, vamos a sacar primero los tres ángulos que nos dan. Entonces, yo les enseño cómo calculamos el primero y ustedes ya se desenvuelven para calcular el siguiente. Vamos a ver. Entonces, en el ejercicio, en la parte de ese triángulo, nos da una medida de 10 y acá mide 17.36. Tenemos otro ángulo donde están 10 y 18.03. Tenemos otro ángulo, un tercer ángulo que nos dan el dato. Son 10 y 17.7. Entonces, teniendo esas tres, esos son los tres ángulos que nos está dando el ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar esos ángulos? Aquí vamos a dividir este triángulo y vamos a hacer un ángulo de 90 grados. Con el objetivo de obtener un triángulo de la siguiente forma,
que sea un triángulo rectángulo, que tenga una hipotenusa de 10 y la medida de este cateto sería la mitad de 17.36, que son 8.68. Ahora, dirán ustedes para qué nos va a servir esta parte. Entonces, si yo tengo, ¿cuál es el ángulo que yo quiero encontrar en esta parte? Lo que yo busco es este ángulo de acá. ¿Todos tienen claro por qué es ese ángulo? Voy a regresar a la hoja de trabajo y voy a marcar ese ángulo. Entonces, lo que yo estoy buscando es este ángulo de acá que está en verde. ¿Sí? Este ángulo de arriba. Entonces, eso es lo que estoy trabajando de este lado. ¿Sí? Este ángulo de acá. Pero voy a encontrar primero la mitad del ángulo. Entonces, respecto a este ángulo alfa, que es el que yo estoy buscando, ¿qué función trigonométrica debería utilizar para encontrar el ángulo? ¿Alguien? El 10 representa a la hipotenusa. El 8.68, ¿qué lado representa de ese? ¿Qué cateto representa? Opuesto. Opuesto. El cateto opuesto. Entonces, como es un triángulo rectángulo, yo sé que puedo utilizar la función seno de alfa es igual al opuesto partido la hipotenusa. Entonces, como el ángulo es lo que yo estoy buscando, el seno inverso del opuesto, el seno inverso del cateto opuesto, que es 8.68, dividido la hipotenusa, que es 10, me debería dar el valor del ángulo. ¿Qué valor les queda ahí? Calculen ese ángulo y me dicen cuánto les queda. Ingeniera, ¿por qué es seno negativo? Es seno inverso. Así se simboliza. ¿Sí saben cómo poner ese seno inverso en su calculadora? Sí, ingeniera. ¿Sí? Shift, Sí. seno, y entonces ya les queda el seno inverso. Es un -1 chiquitito. Entonces, ¿qué ángulo les queda ahí? Me lo dan en minutos, segundos, en grados, minutos, segundos. 60 Por minutos. favor. 60 grados. Ajá, 60 grados, 13 minutos 13 minutos. y 37.39 segundos. 37.39 segundos. Bien, entonces, como les había dicho, este ángulo alfa es solo este pedacito de ángulo que está acá. Entonces, deberíamos multiplicarlo por 2 para encontrar el ángulo completo. Entonces, multiplicado por 2, el ángulo total nos queda igual a 120 grados, 27 minutos. y 17. Bueno, 14.7, ingeniera. Ah, sí. Espérenme. 14.
14.78 me quedo. Va, entonces, este ángulo ya es el ángulo completo que nos están dando. Ahora, lo mismo vamos a hacer con los otros dos ángulos que hacen falta. Entonces, les voy a dar 5 minutos nada más para que lo calculen. Entonces, para que calculen los ángulos completos de esta figura. Entonces, este ángulo completo y este ángulo completo para esos dos triángulos. 5 minutos. Son las 7:16 a las 7:21. Seguimos. ¿Por qué no cuando miras a las 6 le decís tú? Fíjate que está interesante trabajar. Es más, ya estoy trabajando. Pero ella dice que si vos necesitas que ella trabaje para vos, que la pones, o si tú no la puedes poner, ahí es donde... ¿Alguien que confirme? Eso me quedó a mí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya tenemos los tres ángulos que el ejercicio mismo nos está dando. Entonces voy a dibujar de nuevo la figura para ubicarnos dónde están esos ángulos que acabamos de encontrar y cuál es el paso siguiente para resolverlo. Entonces vamos a tener aquí el polígono va. Bien, entonces este es el lado C, B, A, E, D. Aquí tenemos 45. De aquí hasta acá tenemos 40. De aquí hasta acá tenemos 55. Aquí son 40. Y la pregunta es BC. Y los ángulos que encontramos son este ángulo que le vamos a poner alfa. Entonces, alfa es 120 grados, 27 minutos y 14.78 segundos. Luego tenemos el ángulo de acá hasta acá, que va a ser beta. Ese ángulo es de 128 grados, 42 minutos y 42.78 segundos. Y el ángulo que está de este lado, le vamos a poner la letra griega teta, y es de 124 grados, 30 minutos, 10.95 segundos. Entonces, esa es la figura que tenemos ahora. Esos son los ángulos, los tres ángulos que acabamos de encontrar y los lados que ya teníamos de la figura. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Es momento de consultar. Si no, seguimos. ¿Seguimos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, entonces ahora
Aplicando ley de seno, vamos a encontrar el lado C. Vamos a encontrar el lindero CE. Entonces, ese va a ser el lado C. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada. Del lado al cuadrado, que sería 40 al cuadrado más 45 al cuadrado, menos 2 veces 40 por 45, por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados, que es alfa. Entonces, ya tienen ustedes aquí el dato de alfa. Díganme qué dato les queda en C, que es el lindero CE. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide entonces el lindero CE? ¿73.82? 73.82. Bien, como les había dicho, ahora que ya tenemos ese lindero y ya conocemos este otro lindero de acá, del segundo triángulo, entonces vamos a conocer, a buscar ahora este ángulo que vamos a llamar beta sub 2. Este va a ser beta sub 2 y este ángulo de acá va a ser beta sub 1. Así vamos a dividir el gran ángulo beta para poder encontrar con la misma ley de cosenos. El objetivo ahora va a ser encontrar el lindero AC. Eso es lo que buscamos, pero necesitamos saber, ya tenemos el lado CE, ya tenemos este 55, ya conocemos este de acá que es de 73.82. Entonces nos falta conocer el ángulo beta sub 2 para poder encontrar el lindero CA. Entonces, ¿cómo encontramos ese ángulo beta sub 2? Para poder encontrarlo, primero vamos a calcular beta sub 1 con los datos que tenemos conocidos de ese triángulo 1. Este no le he puesto, pero este es el triángulo 1, este es el triángulo 2, este es el triángulo 3. Entonces, del triángulo 1, yo tengo los siguientes datos. Tengo la medida de 40, vamos a dibujarlo en la misma orientación. Tengo la medida de 40, la medida de 45, el ángulo alfa que ya lo conozco y el ángulo beta sub 1 que es el que estoy buscando. Entonces, a este lado también lo conozco, 73.82. Entonces, ¿cómo hago para saber beta sub 1? ¿Qué utilizarían para encontrar beta sub 1? Aquí es donde ustedes van a aplicar la ley de seno. Entonces, yo estoy buscando beta sub 1 y eso es el opuesto. Perdón. Estoy buscando beta sub 1. Entonces, el seno de beta sub 1
va a estar opuesto al lado que mide 40. Y el seno del ángulo que sí conozco, que es alfa, está opuesto a 73.82. Entonces, al despejar, beta sub 1 va a ser igual al seno inverso de el seno del ángulo alfa que yo ya conozco, multiplicado por 40 y dividido dentro de 73.82. ¿Alguien tiene dudas de esta parte? Este es el triángulo 1. ¿Dudas? Si no hay dudas, me dicen cuánto les queda en ese ángulo beta sub 1. ¿Cuánto les queda ese ángulo? El ángulo alfa es de 120 grados. 27 minutos y 14.78 segundos. ¿Sí les queda ese dato? Sí, ingeniero. Sí, 27, 50 minutos, 46, 68. Va, entonces ahora para el beta sub 2, que era el que necesitábamos, vamos a tomar el ángulo beta y le vamos a restar beta sub 1 para encontrar beta sub 2. Entonces, beta sub 1 es 128 grados, 42 minutos y 42.78 segundos. Le vamos a restar este que acabamos de encontrar. Y nos quedan 'un beta sub 2 de 100 grados, 51 minutos y 56.1 segundos. Bien, retomando la información. Ahora ya tenemos dos lados y conocemos el ángulo beta sub 2 para el triángulo 2. Entonces ya podemos calcular el lindero CA. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces voy a dibujar de nuevo el triángulo. Entonces acá tengo los 100 grados. Le voy a poner solo beta sub 2 para no escribir tanto sobre el triángulo. Aquí tengo un lado de 55 y acá tengo un lado de 73.82. Con esos datos y la ley de coseno, yo voy a averiguar el lindero CA. CA. Entonces, C, que es igual a CA, va a ser la raíz cuadrada de 73.82 al cuadrado
más 55 al cuadrado menos 2 veces 73.82 por 55 por el coseno del ángulo ahora beta sub 2. ¿Cuánto mide el lindero CA? Ahí están todos los datos. Díganme ustedes cuánto mide CA. Ya estaba en la sí. Mamá, está. Sí. Son muy interesantes. Ingeniera, a mí me dio 100.02. Sí. 100.02. Estoy aquí, usted la tiene sentada, claro. Ay, no. Ahorita vamos a ver. ¿Alguien más que le haya quedado ese resultado? Hola, mi ingeniera. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo. Muy bien. Entonces, tenemos el ángulo, sí, ya me quedó eso. 100.02. Es el lado de este triángulo. Ahora, con ese 100.02, vamos ahora a ubicar el ángulo teta. Teta sub 1 y teta sub 2. Así lo vamos a dividir. Teta sub 1 queda dentro del triángulo 2. Entonces, teta sub 1 queda aquí. Y nos va a servir para hacer la misma operación que hicimos ahorita, pero para el siguiente triángulo 3. Entonces, ahorita con ley de seno, vamos a encontrar el ángulo teta sub 1. Entonces, el seno de teta sub 1 es opuesto al lado que mide 73.82. Y el seno de beta sub 2 es opuesto al lado que acabamos de encontrar, que es de 100.02. Teta sub 1 va a ser igual al seno inverso de el seno de beta sub 2 multiplicado por 73.82 y dividido 100.02. De esta forma, entonces, vamos a encontrar el ángulo teta sub 1. Entonces, en este ángulo, ay, se interrumpió esta cosa. Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniera. Entonces, por 73.82 y dividido 100.02. ¿Les quedó un ángulo de 46? ¿Sí o no? ¿Cuánto les queda ahí?
Ingeniera, disculpe, ¿cómo se pone esa fórmula en la calculadora? Esta es seno inverso. No, es decir, toda la fórmula. Toda. Depende de qué tipo de calculadora tenga. Pero si usted tiene una de las más sencillas, tendría que sacar el seno de beta sub 2 primero. Luego lo multiplica por 73.82. Luego hace la división y lo guarda como ANS. O sea, le da el signo igual y eso se va a guardar como la respuesta, ¿verdad? Entonces, después presiona Shift más la tecla de seno. Entonces ahí ya le va a quedar el seno inverso. El seno inverso de ANS, que es la que está a la par del signo igual. Entonces ahí ya le va a sacar el seno inverso de toda la operación que está dentro del paréntesis. Es que yo tengo la Se com- FX82. Pero, ¿sí se puede así como lo dijo usted o hay otra forma? No, así debería ser. ¿Cómo me dice? X eso. ¿Qué me dijo de X? No, que la calculadora era FX82. Ah, sí, pues, entonces sí tendría que hacerlo paso por paso. No, usted no tiene la tecla donde está la división de las fracciones. Sí, sí la tengo. Sí la tiene. Entonces, tiene que poner seno inverso, pone seno inverso y luego dentro del paréntesis que se abre, ponga esa tecla. Y entonces ahí ya le queda Ya la dividido. entendí. Ya. Ay, qué bueno, porque está Ya, difícil de ingeniera. explicar solo así. Va. Entonces, solo hágame el favor de corroborar que le haya quedado los 46. Sí, ingeniera, eso queda. Y gracias, gracias. Ingeniera, eso queda. Entonces, ahora el ángulo teta le vamos a restar el teta sub 1 para encontrar teta sub 2. Entonces, teta sub 2 va a ser igual a 124 grados, 30 minutos, 10.95 segundos, menos 46 grados, 27 minutos y 14.16 segundos. Ahí yo voy a encontrar teta sub 2, que es el último ángulo que necesitamos. 124 grados, 30 minutos, 10.95 segundos. A mí me queda que son 78 grados, 2 minutos y 56.79 segundos. Bien, hasta aquí entonces tenemos los ángulos necesarios para nuestro triángulo número 3. Entonces, el triángulo 3 va a estar de la siguiente forma. Aquí tenemos a teta sub 2 en este lindero, que es el lindero AB, mide 40. Este lindero, que es el lindero AC, mide 100.02. Es el que teníamos acá arriba. Y ahora sí, vamos a encontrar con esos datos y la ley de seno, la ley de coseno, perdón, el lindero BC, que era el último que nos faltaba para poder tener los datos completos. Entonces, en el lindero BC, yo lo voy a sacar con la raíz cuadrada de 100.02 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 veces 100.02 por 40 por el coseno del ángulo que está en medio de esos dos lados, que en este caso es el ángulo de teta sub 2. BC, ¿a qué va a ser igual?
porque te tapas la frente. Sí, pero Ingeniera, a mí me BC. dio 99.73. 99.73. Perfecto. Entonces ahora ya conocemos de nuestro polígono el lindero BC. Que es de Ingeniera, 99.70. ¿cómo sacó? ¿Cómo sacó? O sea, tenía el ángulo B1. ¿Cómo sacó el ángulo B2? Que no lo entendí bien. En donde tenía beta sub 1. Usted se regresó ahorita hasta beta sub 1, aquí. Ajá, digamos, ahorita tengo beta sub 1. ¿Cómo calculó para conseguir beta sub 2? Al beta total que yo había calculado, ¿se acuerda que al principio hicimos los triángulos, verdad? Estos triángulos están en esta esquina de acá. ¿Sí? Sí, solo se lo restó. No, Entonces, nada más. solo le resté, a beta total, le resté beta sub 1 para encontrar beta sub 2. Ya. Gracias, Inge. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, como les decía, ya tenemos todos los datos para poder encontrar el perímetro de esa figura. Ahorita vamos a calcularlo, permítanme. Que el lápiz ya no tiene carga. Entonces, regresamos aquí a la figura y ya podemos encontrar el perímetro. Entonces, ¿cuál va a ser el perímetro del terreno? El perímetro del terreno va a ser la suma de todos sus lados. Entonces, ya tenemos la primera respuesta de nuestra cuestionante, de nuestro ejercicio. Ay, esto no funciona. Ush. Vamos a ver. ¿Qué es BC? Entonces, esa es la primera pregunta. Ahora vamos con el perímetro. Ay, no, qué feo escribo así. Espérense, mejor voy a cargar mi lápiz. Bueno, Tenemos el perímetro. Disculpe, ingeniera, ¿qué ejercicio está resolviendo? Estamos en el 1. Sí, lo que pasa es que tuve un problema de conexión y no me pude conectar a las 7. Bueno, no tenga pena que es la clase completa de perímetros, entonces, de polígonos. Entonces, ahorita terminamos que es los últimos 2 incisos, y ya nos vamos a calcular otro más. Entonces, puede empezar de 0, digamos. En todo caso, les voy a pasar estas copias para que vayan repasando. Ustedes ya por su cuenta lo vuelvan a ver. El perímetro. El perímetro va a ser la suma de todos los lados, entonces es 40 más 45 más 55 más 40 más el lado que encontramos BC, 99.73. El perímetro, sí, todas estas medidas están dadas en metros, está aclarado en la hoja de trabajo que están en metros. Entonces, ¿cuánto les queda de perímetro? A mí me quedan 279.43 metros. Me confirman que eso les dé. 3.73.
Gracias, gracias. Ahí estamos. Entonces, ese sería el valor del perímetro. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el área? Yo les recomendaría que lo calcularan con el área para un triángulo que es igual a un medio de un lado A por un lado B por el seno de un ángulo. El ángulo que está entre ese lado A y B. ¿Cómo así? Entonces, para un triángulo, que es el lado A, el lado B y el ángulo. Entonces, de esa forma tienen que estar ubicados los lados y los ángulos para que yo pueda utilizar esta fórmula. Entonces, sí con esta fórmula lo trabajaron, ¿verdad? Sus ejercicios de clase. ¿Sí o no? Creo que no llegamos a calcular área, ingeniera. ¡No! Entonces, Creo que esto lo vimos en Mate 2. sí, pero entonces estos ejercicios de polígonos, porque miren, pues ustedes me dijeron que Ingeniera, trabajaron los nosotros con polígonos. el ingeniero Byron creo que sí llegamos a calcular las áreas. Oh, hay gente aquí del Inge Villanueva. Sí, ingeniera. No sabía. Bueno. Ustedes no calcularon áreas. Si no estoy mal, no. No. Lo que pasa es de que Miren, él pues, nos entonces- dejó un video que él ya había dado y creo que yo no llegué hasta esa parte. Pero me imagino que en el examen sí les van a poner eso. Miren, de una vez les digo, este ejercicio es bastante complejo. El primero es el más enredado que hay. Si se dan cuenta, solo es de ir viendo cuántos ángulos tenés, cuántos lados tenés para poder calcular más ángulos y más lados que te van a llevar a tu cuestionamiento, que en este caso era el Lindero BC. Pero este es el más complejo. O sea, ahorita vamos a hacer uno que es de un nivel un poquito más fácil, que considero yo que les van a poner uno así en el examen. No les van a poner uno como este grande. Pero si ustedes lograron entender este, entonces el resto se les va a hacer mucho más fácil. Por eso empezamos por la parte más compleja. Entonces, para los que no hayan calculado áreas, pongan atención. Yo creería que sí les van a preguntar áreas porque el ejercicio completo va incluyendo las áreas. Entonces, nosotros habíamos formado 3 triángulos, ¿se acuerdan, verdad? Entonces teníamos el triángulo 1, 2 y 3. Yo así los nombré. Aquí los voy a señalar con mi lápiz verde. El 1, el 2 y el 3. Ahí están marcados. Entonces, de esos triángulos, yo conozco los datos para sustituir en esta fórmula de área. ¿Sí? Porque conozco lado A, lado B y el ángulo que va en medio de esos dos lados. ¿Sí? Conozco el lado A para el triángulo 1, por ejemplo, conozco el lado A que es 40, lado B que es 45 y ángulo alfa. Para el triángulo siguiente, que es el triángulo 2, conozco el lado de 73, el lado de 55 y beta sub 2. Para el último triángulo, yo conozco este lado de acá que medía 100.02. Conozco este otro lado que mide 40, el 100.02 y con teta sub 2 yo voy a calcular el área. Si no se comprende bien de esa forma, voy a volver a dibujar los triángulos para calcular así
las áreas. Mis triángulos obviamente no tienen las medidas aproximadas ni siquiera porque solo los estoy dibujando. Pero al final son 3 triángulos, 1, 2, 3. El 3 está formado por teta sub 2, 40 y 100.02. El número 2 está formado por 33.82, 55 y el ángulo beta sub 2. Aquí tengo alfa y los lados del número 1 son 40 y 45. 40 y 45. Ahí, digamos, escribí ya en forma más ordenada y más limpia las medidas de los ángulos que voy a utilizar para calcular las áreas. ¿Alguien tiene dudas de esta parte hasta el momento? Yo estoy perdido. Solo me traje los datos del triángulo inicial. Es el que tenemos acá. Habíamos calculado aquí los linderos. Este mide 100.02, este mide 73.82. Entonces tomé los datos, este es el ángulo teta sub 2, este es el ángulo beta sub 2. Y este el ángulo alfa, este de acá el ángulo alfa. Entonces me llevé esos triángulos por separado, triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3, para calcular sus áreas. Entonces, regresando aquí, tenemos que es un medio, el área 1 va a ser un medio de 40 por 45 por el seno del ángulo alfa. El área 2 es un medio de 73.82 por 55 por el seno de beta sub 2. Y el área 3 será 100.02. Ay, espérense. El área 3 es un medio de 100.02 por 40 por el seno de teta sub 2. Por eso es importante que le pongan atención al tipo de nomenclatura que están utilizando. Porque ahorita, para buscar el ángulo alfa, simplemente me voy a mi ejercicio y busco dónde apunté mi ángulo alfa. Entonces, es más fácil ubicar de esta forma las respuestas que van teniendo, ¿verdad? Para no perderse y que no se equivoquen a la hora de calcular, porque ya saben dónde apuntaron el ángulo alfa. Entonces ya solo van, lo buscan y no andan viendo cuál de todos los ángulos que calcularon es el que necesitan, ¿verdad? Entonces, si ya lo tienen bien ubicado, con una nomenclatura adecuada va a ser más fácil encontrar. El área 1 me queda que son 775.83. Vamos a seguir calculando las otras dos áreas. Si en algún momento alguien lo está calculando y le queda otra cosa, me avisa. Beta sub 2, dice. Entonces voy a buscar mi ángulo beta sub 2. Fácilmente lo encontré porque tengo mi nomenclatura bien definida. Me queda en la segunda área 1993.65. Y en la tercera
ángulo teta sub 2, lo busco acá, aquí fácilmente lo encuentro, 78 grados, 2 minutos y 56.79 segundos. Me queda que son 1957.04. Entonces, ahora, si sumo las tres áreas, me queda un área total de 4.726.52 metros cuadrados. Esta es el área total del terreno, el área total del polígono. Entonces, del área solo hay que mencionar, hay que recalcar que la fórmula se aplica a los dos, al ángulo que esté formando esos dos lados, ¿verdad? Entonces, para poder aplicar esta fórmula de acá y sacar áreas. Las áreas también se trabajan por los triángulos que dividimos, triángulo 1, 2 y 3 en este ejercicio. ¿Alguien tiene dudas de esto? Si se perdió, no se preocupe, ahorita vamos a empezar otra vez con la clase. Otro ejercicio de cero para que usted vuelva a escuchar la explicación para que termine de repasar. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ingeniero, una pregunta. ¿Este ejercicio es uno de los que resolvió el ingeniero Byron en la práctica o no? Fíjese que No, Camille, yo no estuve en perdón, esa perdón, ingeniero. práctica. Esta es una de las hojas de trabajo, Camille, de la tarea que dejó. Sí, este es el 1 de la hoja de trabajo. Simón. Ay, ya. Sí, Gracias. Bueno, la verdad no sé ni qué tarea les dejaron. Entonces, dudas, comentarios. Uno de los compañeros Sí, me me dijo salió. que resolviéramos el polígono. ¿Sí? ¿Sí le quedó igual? Sí, ¿Sí? Uno de los compañeros me dijo que resolviera el número 4. Todavía anda por aquí. Ingeniera. ¿Sí? Va, miren pues, vamos a resolver el número 4, para dar el segundo repaso. Ya les digo, esta parte ustedes, el ejercicio 1 era el más complejo. Entonces, si logró entender cómo iba el jueguito acá, porque a la larga es un juego de movimientos que hay que hacer, de buscar ángulos y buscar lados para poder resolverlo. Entonces, si usted entendió le estoy segura que va a comprender fácilmente los siguientes. Si usted no ha comprendido, ponga atención ahorita que vamos a empezar de cero. Entonces, estamos en el ejercicio número 4, en el polígono 4. Para el polígono 4 nos están dando las mismas indicaciones, que tenemos que encontrar el perímetro y el área del terreno. Para eso es esa es la aplicación de estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo en este momento la duda, para calcular mi perímetro, yo ya conozco 55, 50, 50, 27, y lo que me falta es el lindero AD. ¿Sí? El lindero AD es el que desconozco para poder encontrar el perímetro total. Y ahora veamos el análisis de los ángulos que tengo. Tengo el ángulo de 89 grados, tengo el ángulo de 94
¿Y qué otro ángulo me están dando? ¿Qué otro ángulo conozco? ¿Alguien? Sí, está viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo. ¿Sí? Va, miren pues. El otro ángulo que conocen es este de acá que está en morado. ¿Por qué lo conocen? Porque tienen estos datos de este triángulo de acá. Entonces, ese triángulo morado nos va a ayudar a encontrar ese último ángulo. Ahora, ¿cómo dividirían ustedes la figura para que tengan el mismo número de lados, o sea, para que sean aplicables la ley de seno y coseno? Harían la opción 1, que es dividir acá en esta parte, en este triángulo, la línea verde que acabo de hacer, o dividirían con la línea celeste que voy a dibujar ahorita. ¿Cómo les parece mejor? ¿Con la línea verde o con la línea celeste? Considero que con la línea. Con la línea verde, porque ahí voy a tener más datos, voy a tener el dato de los dos lados y un ángulo completo, ¿verdad? Y eso ya me ayuda a aplicar la ley de seno. Acá también tenemos el ángulo, los mismos datos, pero considero que nos sería un poco más complejo el asunto. Tal vez a la larga da lo mismo, pero vamos a elegir la línea verde. Entonces, ya que tenemos ese dato, el primer paso que vamos a desarrollar es encontrar ese ángulo que nos falta. Entonces, vamos a llevar el ejercicio. Permítanme un segundo. Vamos a escribirlo aquí. Entonces tenemos el ángulo, el triángulo morado que teníamos en la esquina. Tiene los siguientes datos: 33.6, 43, 40.32. Veamos si es eso. 33.6, 43. Va. Entonces, lo que yo busco es este ángulo de acá. Ese ángulo teta. Entonces, ¿de cuánto me queda ese ángulo? ¿Cómo lo vamos a calcular? Si tengo 3 lados y un ángulo, tengo tres lados del triángulo, yo puedo utilizar la ley de coseno para calcular el ángulo. Entonces, si la ley de coseno es c al cuadrado, es a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo teta en este caso. Ahora, c al cuadrado menos a al cuadrado menos b al cuadrado
dividido menos 2 veces A por B va a ser igual al coseno de teta. Ahí solo despejé para coseno de teta. El ángulo va a ser el coseno inverso de C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado dividido menos 2 veces A por B. De esta forma voy a encontrar ese ángulo. Entonces, vamos a sustituir. Recuerden que el lado C es siempre el opuesto al ángulo teta. Entonces es 40.32 cuadrado menos 43 al cuadrado menos 33.6 al cuadrado dividido menos 2 veces 43 por 33.6. ¿Cuánto les queda ahí el valor del ángulo? A mí me quedó 62 grados, Ajá. 5 minutos, 49.69 segundos. Gracias. Bien, entonces ahí ya tenemos el ángulo que el ejercicio nos estaba dando. Voy a dibujar ahora el polígono completo. Entonces el polígono completo va más o menos así. Dijimos que lo habíamos dividido con la línea verde acá. Aquí tenemos un ángulo de 94 grados. Este ángulo completo mide 89 grados. Este ángulo es el ángulo teta que acabamos de averiguar. El lindero aquí mide 55. Este de acá mide 50. De aquí hasta acá hay una medida de 27 metros. Nuestra incógnita es este lado X para poder encontrar el perímetro, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Así vamos a nombrar hasta el momento nuestros ángulos. Ahora, ¿qué datos necesito yo para poder seguir trabajando? Necesito conocer al menos más ángulos del triángulo 2. Necesito saber cuánto mide este ángulo porque no mide 89 y tampoco podemos decir que es la mitad de 89 exactamente. Tenemos que averiguar cuánto mide ese ángulo. Y también podemos averiguar este lado de acá para poder utilizar ya sea ley de seno o coseno y que nos lleve a calcular nuestro lado X. Entonces ahora yo voy a ver en cuánto está dividido ese ángulo de 89. Entonces, primero voy a calcular la medida del lindero. Creo que le vamos a poner nomenclatura a esto para poder ubicarnos mejor. A, B, C y D. Entonces, el lindero BD, ese es el que voy a averiguar ahorita. BD. Lo puedo averiguar con ley de coseno, porque yo tengo los datos de A, de B y del ángulo que está entre ellos.
Entonces tengo 50 al cuadrado más 27 al cuadrado menos 2 veces 50 por 27 por el coseno de 94. Entonces, ¿qué medida tiene el lindero BD? Calculemos la medida del lindero BD. A mí me queda que son 58.45. Sí me quedó así, solo que el 45 creo que aproxima 46 porque le sigue mucho. Dejémoslo en 46, pues. Entonces, ya tenemos ahí la medida, una medida más. Ahora, con este lado, 58.46, ya tengo más datos sobre el triángulo 1. Yo quiero averiguar cuánto mide este pedacito de triángulo de acá. Entonces lo voy a averiguar con ley de seno. Entonces, el seno de 94 grados está opuesto a lo que acabamos de calcular, que es el 58.46. Y el seno, le vamos a poner teta, le vamos a llamar a 89. 89 va a ser teta. Entonces, teta sub 1 va a ser opuesto al lado que mide 27. Entonces, teta sub 1 va a ser igual al seno inverso de el seno de 94 grados multiplicado por 27 y dividido dentro de 58.46. ¿Ya me ven y me escuchan? Sí, ingeniero. Bien, entonces, ¿cuánto les quedó el ángulo teta sub 1? Son 27 grados, pero ¿qué más? 26 minutos 3.02 segundos. y ¿Cuánto? 3.02 segundos. 3.02 segundos. 3.02 segundos. Gracias, gracias. Entonces ahora teta sub 2 va a ser igual al 89 grados menos este nuevo ángulo que acabamos de calcular. Teta sub 2 entonces va a ser igual a 61, 33 minutos, 56.98 segundos. Ahí ya tengo entonces más datos para encontrar mi objetivo, que era el ángulo, el lado X. Entonces, voy a extraer el triángulo 2 y voy a llenar los datos que tenemos. Conocemos teta sub 2, conocemos, le volví a poner teta a ese ángulo. Conocemos el ángulo que está acá. Conocemos el lado de 55 y el lado de 58.46. Entonces, con esos datos, yo ya puedo utilizar ya sea ley de seno o de coseno para poder encontrar X, que es el lindero que nos hace falta. Entonces, en este caso, lo vamos a calcular con ley de seno.
Entonces, X va a ser igual a la raíz de 55 al cuadrado más 58.46 al cuadrado menos 2 veces 55 por 58.46 por el coseno de teta sub 2. ¿Cuánto les queda X en X? Ingeniera, disculpe, ¿cuál es ese triángulo? ¿Cuál es ese triángulo? El 2. O el polígono completo. Es el 4. No, solo el triángulo. ¿Sabe el triángulo? Ah, era el 2. Ese es el triángulo 2. Entonces aquí también podían utilizar ley de seno. Porque teniendo estos dos ángulos, ustedes puedan conocer el tercer ángulo y calcular con los opuestos. Aquí, como ya conocen bastantes datos del triángulo, entonces ya podían calcularlo con cualquiera de los dos. Si no estoy mal, les queda 58.1. Voy a corroborar ese dato. $58.14 me quedó a mí. Punto 14. Muy bien. Entonces ahora, si nos venimos al triángulo completo, acá están los 58.14 del lindero AD. Entonces ya podemos cumplir con el objetivo del ejercicio, que era calcular el perímetro. Perímetro y área. Esos eran los dos datos que nos pedían. Entonces el perímetro va a ser igual a 58.14 más 55 más 50 más 27. Entonces, el valor del perímetro aquí va a ser igual a 190.14 metros. Ese es el valor del perímetro. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el área? Entonces, el área, ¿se acuerdan? Es 1/2 de A por B por el seno del ángulo, el ángulo que quede dentro de A y B. O sea, si yo tengo A y B, el ángulo debe estar aquí para poder aplicar esa fórmula. Yo tengo dos triángulos en mi ejercicio. Entonces tengo mi triángulo 1 y mi triángulo 2. Voy a volver a dibujar esos triángulos para que les quede claro cómo fue que aparecieron los datos. Entonces, si yo tengo mi triángulo 1, acá decía, no son 90, son 94 acá, grados, 50 y 27. Con esos datos yo ya puedo calcular el área de mi triángulo 1. Mi triángulo 2, que está
está aquí arribita. Tiene un ángulo alfa que fue el primerito que calculamos, 55, que es el lado de acá. Y de este lado mide el dato que encontramos, 58.14. Entonces, de esa forma voy a calcular el área del triángulo 2. Entonces, ¿sí les queda claro cómo llegamos hasta aquí? Sí, ingeniera. Sí, miren, pues entonces acá el área 1 va a ser igual a 1/2 de 50 por 27 por el seno de 94 grados. El área 1 a mí me queda que es igual a 673.35. Esos son metros cuadrados. El área 2 se calcula con 1/2 de 55 por 58.14 por el seno de ese ángulo teta que fue el primero que calculamos, está acá arriba. Ese ángulo es de 62, 5 minutos, 49.69. .69 segundos. Entonces, el área 2 a qué les queda igual. 1412.97. 1412.97 97. metros cuadrados. Entonces ahora el área total de mi polígono es la suma de las dos áreas, 673.35 más 1412.97. Eso es igual a 2086.32 metros cuadrados. Entonces, así calculamos el área total. ¿Dudas, comentarios hasta el momento? ¿No? Ingeniera. Veamos quiénes andan por aquí. Ujú. Solo Jennifer hizo falta. Se fue. ¿Por qué se iría? Bien. Se aburrió. Se aburrió. Bien, entonces, consejos para resolver estos ejercicios. Haga una nomenclatura que usted comprenda. Si se dan cuenta aquí, la tutora metió la pata, le puso teta a los dos ángulos, ¿sí? Aquí le puse teta y a este también, ¿va? Entonces, lo que voy a hacer ahorita, espero no confundirlos, pero le voy a cambiar nombre a ese ángulo para que a la hora de que ustedes revisen estas notas no se enreden. Entonces, a ese ángulo le voy a poner alfa. Alfa, 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 alfa y alfa. ¿Sí? Entonces, al final aquí, este se llama alfa. Y creo que también aparece en esta parte de acá. Se va a llamar alfa también. Así no se me confunden cuando revisen las notas. Ahora,
Establezcan una nomenclatura que ustedes comprendan, pónganle nombre a todo, pónganle nombre a los linderos, A, B, cada punto una letra para poder identificarlos. Eso es lo que les podría yo aconsejar en este caso. De ahí, calcule ángulos, calcule linderos para poder ir completando la información que necesita. De eso se trata esta aplicación de ley de seno y coseno para calcular perímetros y áreas de triángulos. ¿Dudas, comentarios? Si no hay más, este es el ejercicio que con este terminaríamos para seguir practicando el día miércoles. En ingeniero, porque el jueves nos Ahí, toca el ingeniero. corto. Esto nomás. ¿Cuándo? Eso les iba a preguntar. El jueves les toca el corto, ¿verdad? Sí, el jueves. El jueves. A veces Ah. el miércoles terminamos los otros polígonos. So, Puede ser, pero vamos a ver O cómo también vamos hay que estar la a tutoría de clase teórica. Porque Sí, ya es otras que hay semanas que son ponerle parciales. atención. Sí, Exacto, porque hay que igual ver creo que la otra semana son los parciales. en efecto. Sí, en todo caso vamos a tener tutoría, espero yo, sábado y si es posible domingo, dependiendo de cómo esté de tiempo, para estar listos para la otra semana. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Si necesitan las copias, me avisan o... Sí, me avisan si necesitan las Y manden copias. las copias, Inge. Sí, está bien, por favor. Si hace el favor. Si nos hace el favor. Así ya solo la pasan en limpio y las entregan, va. Yo me perdí la Ingeniero. hora. ¿Cómo? Sí, te estoy diciendo que lo tengo rojo. Bueno, Entre tarde hoy. Lástima. Me perdí. Lástima. Pero bueno, se las voy a compartir igual porque soy buena onda, porque no debería, para que lo resuelvan ustedes. Pero se los envío ahorita. Pasen feliz noche. Nos vemos el día miércoles. Gracias, Feliz noche, ingeniero. 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 Gracias. Eso sí. Gracias, feliz noche. Yo-